Hola amigos, bienvenidos de nuevo a Dando Caco, su podcast, donde siempre traemos personas interesantes, tratamos temas interesantes. Hoy nos visita nuevamente nuestro amigo Rafael Álvarez. ¿Cómo estás, Rafael? Gracias a Dios muy bien y gracias a ustedes por la invitación. Claro, Rafael. Ustedes saben que Rafael es una persona que domina muchos temas, es un escritor, historiador, politólogo también. Rafael tiene mucho dominio de la política. Y bueno, acaban de pasar las elecciones en este país recientemente, Así es. pero no vamos a hablar de política. No vamos a hablar de política, vamos a hablar de otro tema que también Rafael maneja bastante bien, porque Rafael es un curioso también y es una persona, yo diría que tú eres un costumbrista, se puede decir, ¿verdad? Si supiera que yo realmente, a mí me han como etiquetado en tantas cosas, Ajá, es que difícil. finalmente yo lo único que digo, yo soy Rafael Álvarez. Buena definición, sí, de verdad. No, pero uno de los temas que Rafael también domina bastante es la música. Y yo, siendo también un apasionado de la música, por primera vez hacemos un episodio sobre ese tema. O sea que de verdad que hacía falta. Y yo le comentaba a Rafael, vamos a hablar un poquito de lo que son las letras de la música, de las canciones. Tanto de las canciones del pasado como las canciones actuales, la evolución de las letras. Eh, Hay muchos datos curiosos, muchas cosas que podemos comentar sobre el tema. ¿Qué te parece, Rafael? No, no, excelente. La música es el más universal de los lenguajes. Así es, exactamente. Entonces, como la música es el más universal de los lenguajes, todas las culturas han usado la música. Es correcto. Y de diferentes maneras la han utilizado. Pero en el proceso de educación, de enseñanza-aprendizaje, siempre se ha dicho que dos cosas se quedan en la memoria de la gente, Ajá. que es un cuento o un canto. Sí. Por eso la educación infantil tiene mucho de lúdico, porque combina el tema de la música, de la diversión, también con el tema de los cuentos. Entonces, por eso está tan presente. Entonces, la música, reitero, todas las culturas la han utilizado. Muchas culturas no tienen quizás los mismos ritmos, ni su música quizás esté tan movida como en el caso nuestro, sí. que tenemos el lujo de poder decir que tenemos 3 géneros musicales que son autóctonos, que son nuestros, y que ya son de fama mundial, y que existe una discusión incluso respecto al son, si el son nació aquí o nació en Cuba, porque hay quienes sostienen que el son nace en Santo Domingo, específicamente en Santiago, no en Cuba. Entonces, esa es una discusión que, reitero, se le escuché también al maestro Fernando Casado, en una entrevista que le hiciera José Antonio Ibar, testigo. Entonces, en esa entrevista, también Fernando Casado afirma, no, en el caso mío, yo estoy diciendo supuestamente, lo que se dice, una discusión, etcétera, pero en esa entrevista, Fernando Casado afirma que el son es originario del nuestro también. Entonces, si es así, estamos hablando de que tendríamos ya 4 géneros musicales. Y que el son da pie a la salsa. Exacto. Entonces, realmente sería una gran cosa decir que nació también aquí, y la salsa. Sí, pero que también dentro de los orígenes de la salsa está un dominicano, que es Johnny Pacheco. Claro. Entonces, incluso hay muchos que hablan de Johnny Pacheco prácticamente como el creador de ese género. Yo entiendo que quizás no, pero por los aportes que hizo y por el impacto que llegó a tener, muchos ubican a Johnny Pacheco dentro de los orígenes de la salsa. Oye, qué bien. No, los dominicanos en tema de ritmo movido, como que siempre hemos estado como adelante. Mira, por ejemplo, ahora el fenómeno del dembow, que es un reggaetón a millón, a una velocidad astronómica. Eso salió de aquí. También. Bueno o malo, pero fue aquí que salió. Claro, ¿no? Y yo pienso que el dembow está en un proceso de expurgación. Y me explico, porque tanto el merengue como la bachata en sus orígenes no fueron aceptados inmediatamente. Por ejemplo, el merengue, que surge con la patria en 1844, es un ritmo musical que en un primer momento no fue aceptado, sobre todo
porque el merengue va a surgir de las clases sociales bajas. Sí. Entonces el merengue tuvo que agotar un largo proceso de expurgación hasta llegar a la época de Trujillo, que Trujillo empieza a observar lo que está pasando con el merengue y cómo la gente de la clase social más baja disfrutaba esto, y entonces decide integrar el merengue en su campaña, que de hecho el primer merengue de campaña que se grabó se tituló Sigo a Caballo, para Trujillo. Entonces, que algunos dicen que fue Spínola que lo compuso, pero no fue Spínola, aunque ahora no recuerdo cómo se llama el autor del merengue. Entonces, Trujillo integra el merengue ya en eso, y ahí para allá el merengue entonces empieza a escucharse en las élites sociales. O sea, perdón, Rafael, que el asunto de usar los merengues en las campañas políticas no es de ahora. No, lo inició Trujillo. Oye. Lo inició Trujillo, porque Trujillo tenía dentro de las campañas lo que él llamaba, la figura que él llamaba el animador de tarima. Entonces era una persona que mientras llegaba Trujillo con todo el séquito, esa persona iba animando a la gente y eso, pero todavía la música no jugaba un elemento con eso. Quien va a integrar la música es Trujillo, que después la orquesta de Luis Alberti, que primero no recuerdo el primer nombre que tenía, pero esa orquesta después se llamó la Orquesta Generalísimo Trujillo, y después que Trujillo cae se le puso el nombre de Santa Cecilia, que es la orquesta más vieja de merengue que incluso todavía existe. ¿Todavía tocan? Sí. Entonces Santa Cecilia, que cuando se llamaba Orquesta Generalísimo Trujillo, son los que primero graban un disco en un barco que vino por el puerto Ramfis, que así era como se llamaba el puerto que está por la avenida Osama, y ahí en ese barco había un estudio de grabación. Y entonces ahí Trujillo le permite a Luis Alberti que grabe ahí en ese estudio. Entonces, por eso incluso el primer merengue que se grabó se llama Rubén. Y ese merengue al principio se grabó sin güira y sin tambora. Fue el otro día, en 1984, que alguien otra vez regrabó ese merengue y le puso tambor y güira que no la tenía. Pero espérate, Rafael, escúchame, pero se supone que la güira y tambora son las que definen el merengue. ¿Y cómo era eso entonces? No siempre, porque al principio el merengue se tocaba con guitarras. Entonces, cuando aquí llega el acordeón, va a comenzar eso que van a llamar merengue típico. Entonces al merengue se le incluye acordeón, tambora, güira y una marimba. Que no era la marimba, tú que eres músico, porque hay una marimba que parece un xilófono. La gente lo toca así. Sí. Y se usa más en Centroamérica, lo mismo en Guatemala. No, esta marimba era una caja en donde la persona se sentaba, entonces se sentaba y tenía como 3 ganchos que le sonaban para darle un sonido grave. Ya, hacía como la especie del bajo, era. Exacto, porque la marimba era la evolución de un instrumento que utilizaban los indígenas que le llamaban la gallumba. Entonces la gallumba era como una caña de bambú con una especie de gangorra que le ponían y tenía la forma de un arco, y en el arito ellos eso lo alaban y eso sonaba tum, 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 tum. Entonces la marimba va a ser la evolución de la gallumba y el bajo va a ser la evolución de la marimba en el merengue. Entonces cuando se empieza el merengue típico, le incluyen güira y tambora, y por eso se dice que el merengue típico sintetiza la cultura dominicana, porque de alguna manera representa la mezcla racial que tenemos. El acordeón, que es europeo, porque nos llega desde Alemania, la güira, que es la tambora, que era africana, y la güira, que estaba relacionado con los indígenas. Pero mira, entonces por eso es el merengue porque la güira originalmente era como un fruto seco que lo hacían, ¿verdad? Como el que se usa en la salsa y en el son. Exacto. Que le dicen güiro. Exacto. Entonces, pero lo hacían con un higüero. Y este higüero tenía como unas rayas así. Y cuando eso se toca, por eso hoy en día ya solamente se utiliza en la salsa. Y a veces el son. Ya la güira como tal,
la utilizan más en el tema del merengue y la bachata. La utilizan en la bachata, la utilizan a nivel internacional en la cumbia, casi en muchos géneros se usa la guira. Y háblame de las letras que tenían esas canciones en el principio, porque como tú dices, ¿verdad? El merengue viene también de abajo, del pueblo, del barrio, y como tú dices, también era rechazado. Me imagino que las letras también eran, vamos a decir que no muy lindas. Lo que pasa es que con el merengue se cantaba lo que se vivía en el momento. Muchos merengues estaban relacionados con la pelea de gallos, porque eso era lo que se veía. Exacto. Era el único deporte que había. Exacto. Muchos merengues estaban relacionados con la infidelidad, porque era también parte de la cultura. Eso era algo normal. Nosotros estamos hablando en los orígenes del merengue, aquí no había luz. Entonces, al no haber luz, la gente se entretenía prácticamente era con el chisme y lo que pasaba día a día. Y entonces la música respondía a eso. De hecho, siempre la música ha sido una radiografía de la sociedad que se vive en ese momento. Entonces, por ejemplo, aquí donde la luz que hubo por primera vez fue en 1896. Fue que hubo luz por primera vez. Y el apagón se encendió ese día la planta donde estaba la luz, que era en lo que es la zona colonial, ese poquito, y esa misma noche, al otro día ya hubo un apagón. O sea que empezamos mal. Exacto. Entonces, las letras siempre han recogido eso. Mucha gente critica de alguna manera el tema de a veces el doble sentido, pero también el doble sentido. Mira, antes de seguir en eso, yo quiero decirte una cosa. Hoy que tanto la gente habla del doble sentido en la música, el doble sentido que generalmente se suele censurar es el doble sentido que hace alusión al sexo. Sí. Porque el sexo siempre se ha visto como pecaminoso. Como un tabú, un tema tabú. Siempre han tenido doble sentido en su gran mayoría. Sí. E incluso las canciones infantiles. Ajá. Sí. Ay. Por ejemplo, tú tomas una canción como El Ratoncito Miguel. Ajá. Eso no es una canción infantil. No. No. Señores. El Ratoncito Miguel es una canción de protesta. Ajá. Que la escribió un señor apellido Sainet, cubano, en medio de la primera dictadura que tuvo Cuba, que fue un dictador apellido Machado. Y la canción del Ratoncito Miguel, Misifú, representa al dictador. Por eso cuando tú escuchas la canción que dice, la cosa está que mete miedo y horripila de verdad. Y usted verá cómo de hambre un ratón se morirá. Entonces, cuando tú analizas, esa canción no es una canción infantil. Oiga eso, señor. Tú agarras una canción como, por ejemplo, Mariquita Abusadora. Eso no es una canción infantil. Esa canción la cantaban todos los niños, pero tú analizas la letra y es terrible. Mariquita Abusadora. El hombre que a mí me gusta, se lo quito. Se lo quito y se lo quito de la vera y después la pongo a ella de sirviente y cocinera. Pues esa vaina No, pero sí. Y que era demasiado bueno. Pero nosotros escuchábamos eso y no le dábamos mente a nada. Normal. Tú arroz con leche. Arroz con leche, se quiera casar con una viudita de la capital que sepa coser, que sepa bordar. Si tú se fijas, ahí hay toda una connotación de género detrás de esa canción. Entonces, ni siquiera en las canciones infantiles se escapó el tema. El tema que canta Paquita del Barrio, Rata Inmunda, Rata Inmunda, Aníbal Rastrero, Escoria de la Vida, Defecio Mal Hecho. Todo el mundo cree que eso es una canción de despecho. ¿Y no lo es? No es una canción de despecho. Esa canción se compuso para el presidente de México, Salinas de Gortari. Oigan eso. Porque no quería que hablaran ni bien ni mal de él. Le decía, de mí no se puede hablar. Pues así. Entonces hubo un señor que dijo, yo no recuerdo el nombre de la autora ahora, espérate, yo voy a componer una canción. Y encontró en Paquita, la del barrio, la persona que quiso interpretarla. Hizo la canción, pero esa canción no es de despecho. No es de despecho. No. Todo el mundo la toma como la canción, vamos a decir que emblemática. Claro, cuando dos patas, que estoy hablando a ti, Animal Rastrero, porque también el tipo tenía un odio, se llenó de odio, le escribió esa canción. Claro. Pero no es una canción de despecho. Oigan eso. Y lo lamento por la gente que hasta este tiempo... No, ya la van a seguir usando como canción de despecho para todo, pero realmente, mira, es bueno saber el origen de las cosas. Entonces, las letras... Reitero, la música ha sido quizás el mejor vehículo de transmitir mensajes. Entonces, en el caso del merengue, había mezcla entre, mira, hay un merengue que, porque reitero,
mezcla siempre el tema de la realidad social Ujú. con lo que está viviendo. Hay un merengue que yo escucho la letra, yo a veces me pregunto, ¿y cómo la gente baila una cosa así? Sí. Por ejemplo, el de Ciña Juanica. Ay, pero es un drama terrible. Ay, Ciña Juanica, de por Dios, Ciña Juanica, se me muere el niño y no tengo medicina, vendo el gallo bolo y la puerca boloanchina. Ay, Ciña Juanica, de por Dios, Ciña Juanica, se me muere el niño, tiene tosferina y no tengo cuarto para la medicina. Una curandera que hay en el batey me dice que lo cura, corrompe Saragüey. Y tú te fijas, ahí mezcla el elemento cultural, el tema de la curandera, la gente que curaba con la pobreza, con las hierbas y ese tipo de cosas, que los curanderos, que es importante entonces decir una diferencia que entre el curandero y el brujo y el curandero no son la misma cosa. Ah, no. No, el curandero no es brujo. El curandero es la persona que suele curar a través de ensalmos, de oraciones, de hojas, ese tipo de cosas. Es más, el curandero es posiblemente el antesala de lo que hoy se conoce como el médico naturalista. El brujo no, el brujo se dedica a la magia, y sobre todo a la magia negra. Y la brujería en muchas ocasiones tiene un sentido de hacer mal, no necesariamente porque hay una magia blanca, que es esa magia de esos shows que nosotros asistimos. Sí, que ya eso es más circo y ese tipo de entretenimiento. Cosas. Exacto. Entonces, la música, como te reitero, al asumir la letra, entonces siempre representaban una realidad social. Aquí, la gente hoy, a mí no me gusta mucho decir esto porque a veces no me gusta como también tener que promocionarlo, pero cuando tú escuchas, por ejemplo, Toquicha, hoy en día, yo quisiera que la gente escuchara una versión del merengue Severa, cantado por Francis Santana a Trujillo. Trujillo era un dañado, porque entonces la música que a Trujillo le gustaba era esa música así, explícita, y que le hablaran la cosa, sobre todo lo que tenía que ver con sexo. Y quien busque ese tema, que yo no sé si aparecerá en YouTube, porque a mí me lo puso un señor que me decía, mira, ese merengue yo lo tengo grabado desde cuando Francis Santana lo cantó, pero yo no me atrevo nunca a sacarlo a la luz pública, porque ya Francis Santana, que en paz descanse, era un señor que tenía un cierto nivel social reconocido, etcétera, etcétera. Pero cuando tú escuchas a Severa, yo le vi tal cosa a Severa, yo leí tal cosa a Severa, yo dije, Dios mío, pero eso no es apto para menores de edad. Usted no puede escuchar esa canción. Si usted la va a escuchar, retire a los niños que usted tenga. Si va a escuchar esa grabación. Todo lo que te quiero decir, siempre va a existir canciones que recojan la realidad social. La bachata es un género fundamentalmente de amargue. También la bachata tuvo que pasar por un proceso de formación, porque la bachata era un género de cabaret, de prostituta y de cuero y cosas. Blas Durán, eso. Exacto. Entonces, cuando tú escuchas la bachata, como es un género que es fundamentalmente de amargue, entonces, ¿de qué va a hablar la bachata? Sobre todo del desamor, que son las canciones. Entonces, por eso el psiquiatra Antonio Saglún decía que el pueblo dominicano, a pesar de que se ve que es un pueblo de que alegre, en su interior es triste. Y él decía que el pueblo dominicano es triste porque cuando usted escucha la bachata, casi toda la bachata tienen unas letras centradas en el desamor. Sí. Y cuando la gente cuando suele amargarse, como dicen, el género que más utilizan para escuchar es la bachata. Entonces, un género, nosotros somos los únicos que tenemos un género que es su esencia, es el amargue. Es el amargue. Yo escuché a alguien que dijo también que la bachata es el blues dominicano, o el blues del Caribe, vamos a decir. También, pero esa es la realidad de la música nuestra. Entonces, así como la bachata, es un género de amargue, en el dembow es un género musical que es propio de la sociedad en la que nosotros vivimos. ¿Por qué? Porque el dembow es la esencia del dembow es la tiradera. Entonces, ¿qué pasa? Así como el reggaetón, porque ya tú dijiste ahorita, el dembow es un reggaetón acelerado. A millón. El reggaetón, la esencia estaba en tres cosas. Estaba en el breakdance, como el baile. Estaba en el hip hop, como el género musical en el reggaetón. Y la esencia era entonces la tiradera. Pero ¿qué pasa? El rap era el breakdance.
El reggaetón era el perreo, el baile. Ujú. Entonces, la esencia era la tiradera, pero la tiradera del reggaetón estaba basada en la lírica, en Sí. el que ustedes no me llegan porque las canciones que yo canto, etcétera, etcétera. En el caso del dembow, el dembow también va a estar centrado en la tiradera, pero la tiradera del dembow es diferente a la tiradera del reggaetón. La tiradera del dembow está centrada en la ostentación, perdón, en el lucro. En Ok. ustedes, en los cuartos que yo tengo, ustedes no se lo han buscado. Ok. Yo tengo papel en el bolsillo, qué sé yo qué. Y entonces la idea de la ostentación y ahora el fronteo, la exhibición Ujú. del éxito económico y material que se tiene, Ujú. eso es parte también de la misma sociedad en la que nosotros estamos en este momento. Oye, pero qué interesante. Mira, ese análisis yo no lo había hecho, pero es una realidad. Porque el reggaetón viene de... Bueno, el nombre lo dice reggaetón, es de reggae. O sea, Exacto. la base rítmica viene de reggae con un poquito de caribeño. Exacto. Y como tú dices, o sea, las letras son más orientadas como a ese estilo. Sí, si quiere la gente que busque la tiradera, si se busca la tiradera de Residente y Calle 13, de Residente Calle 13, ajá. René con Cosculluela, va a observar que esa es una verdadera tiradera de reggaetón. Ujú. Pero cuando usted busca la tiradera del Alfa ¿con quién? Bueno, con cualquiera de los dos otros, usted va a ver que la tiradera es diferente. Ujú. Porque la tiradera es, y ahora yo tengo los cuartos que me llueven, Sí. etcétera, etcétera. Sí. Entonces, es una tiradera. Entonces, ¿por qué digo que el reggaetón es un género musical propio de esta sociedad? Porque nosotros estamos en un modelo de sociedad que es regida por la lógica económica. Correcto. Y en este modelo de sociedad todo es asociado a niveles de consumo. Ujú. Y entonces es un modelo de sociedad en el que incluso el éxito está asociado a niveles de consumo. Hoy en día, ¿quién es la persona de éxito? No es el que haya logrado terminar una carrera después de pasar a coger muchísima lucha en una universidad. No, si tú no tienes un buen carro, si tú no tienes ropa de marca, si tú no tienes, tú no eres una persona exitosa en la sociedad de hoy en día. Entonces, todos esos libros que se han escrito, Piense y hágase rico, todo ese tipo de cosas son también de alguna manera de decirle a la gente, lo que importa es que tú tengas éxito económico, éxito material. Entonces, todo lo demás, por eso el discurso educativo en esta sociedad ha entrado en crisis, porque a nosotros nos crearon diciéndonos, la salida para tú superar las limitaciones económicas es la base, es por la vía del estudio. Pero en esta sociedad no, en esta sociedad le están diciendo a la juventud, no, si tú quieres hacerte rico, lo que tú tienes que hacer es hacerte viral con un video haciendo cualquier disparate en redes sociales, o tú grabas una cosa que diga que siete pollo, y con eso tú vas a salir de la pobreza. Tú resuelves. O tú resuelves consiguiendo una firma con un equipo de béisbol, de pelota. sobre todo. Entonces, por eso digo, el discurso educativo ha entrado en crisis, y esa crisis nosotros le estamos viendo en la música, la estamos viendo en la comunicación que estamos. Yo, de hecho, estoy escribiendo un libro que yo he titulado La comunicación coprológica, gente con diarrea de palabras y estreñimiento de ideas. Pero está muy bueno. Muy bueno ese título. Mucha gente hablando mucho y diciendo poco. Claro, entonces cuando tú miras ese modelo de comunicación que se está haciendo hoy en día, es lo mismo que tú ver un dembow. Lo único que ese dembow que he cantado, aquí está haciendo ahora por la vía de la guerra verbal. Sí. Y lo que es penoso más es que esa guerra verbal donde más se está dando es con mujeres, más que con hombres. Porque cuando tú miras el lío, que si Amelia con Vitaly, que si Jessica con Chanti, cuando tú empiezas a mirar que si Fogón, tú empiezas a mirar todo esto, esa tiradera que tienen una con otras, buscando hacer sonido con eso. Es lo mismo que estamos viendo también con el tema del mismo dembow. Es la sociedad que tenemos en este momento. Sí, eso es como vamos a decir que las reglas han cambiado. Entonces ya antes tú quizás tenías que tener, para tú trascender en el mundo del entretenimiento, tenías que tener mucho talento, tenías que tener una carrera, una trayectoria. Ya hay otros elementos que tú puedes utilizar para catapultar tu carrera. Claro, ¿no? Y también, por ejemplo, hoy en día, la gente que está participando en los medios de comunicación no son personas que están saliendo de las universidades, que estudiaron comunicación social o que estudiaron locución. Son gente que vienen de las redes sociales. Claro.
Basta con que un día tú te hagas viral para que entonces empiezan a invitarte de todos los programas habidos y por haber y te conviertan en figura. Exactamente. Y ahí hay un problema serio porque también terminamos convirtiendo en figura a gente que no deberían tener derecho ni de tener un celular. Entonces, el mensaje que nosotros estamos llevando por las diferentes vías, diferentes plataformas, evidentemente no es el mejor. No es el mejor. Pero vinimos a hablar de música. Sí, vamos a volver a la música, que nos vamos a ir lejos. Vamos a seguir hablando, pero vamos a hablar de otros ritmos. Ya hablamos un poquito de merengue. Por ejemplo, en el bolero, en la salsa. Fíjate que los únicos dos géneros que no han experimentado esa degradación de las letras son la salsa y el bolero. Incluso... yo creo que han mejorado, si tú supieras. Sí. E incluso, por ejemplo, la salsa es un género alto y no es para todo tipo de cantantes. No. La salsa, igual que la bachata, es un género alto. La gente que cante salsa tiene que saber cantar. Tiene que tener un rango de voz. Exacto, tiene que tener un rango de voz alto. Sobre todo la bachata también tiene que tener un rango de voz alto, pero la bachata sí ha llegado a pasar. Bueno, yo creo que también la bachata ahora, después con lo que ha hecho Romeo, Prince Roy y todo eso, bueno, no voy a ser mezquino. Pero puedo decir que a partir de Anthony Santos, empieza un nuevo movimiento con Raulín Rodríguez, Anthony Santos y Luis Vargas, pero que Luis Vargas tuvo que hacer la transición de las canciones de doble sentido a las canciones entonces románticas. Entonces, la bachata se puede decir que evolucionó también para bien. Sí. Entonces, pero tuvo que pasar un proceso también de degradación de las letras, igual que el merengue. Sin embargo, no ha pasado lo mismo con el bolero ni con la salsa. Tú escuchas, por ejemplo, las salsas de hoy en día y la mayoría de los salseros dominicanos lo que han hecho son adaptaciones justamente de baladas y de boleros llevadas al género de salsa. Sí. Pero cuando tú miras la salsa que hicieron gente como Celia Cruz, Johnny Pacheco, etcétera, etcétera, y tú analizas la salsa, también te vas a encontrar que muchas salsas tienen muchos elementos culturales de muchos lugares, pero de todo, a pesar de todo eso, siempre la salsa ha conservado sus letras en las que mezclan el amor, el desamor, aunque lamentablemente siempre hay que decir que las canciones de desamor suelen tener más éxito que las canciones de amor. Sí, definitivamente. El único que se arriesgó a solamente escribir canciones de amor y ha tenido éxito es Juan Luis Guerra. Sí. Juan Luis Guerra no tiene canciones de desamor. Muy pocas realmente. Canciones de amargue para nada. Muy pocas. Juan Luis Guerra decidió que sus canciones siempre fueran para cantarle al amor. Entonces tú analizas las canciones de Juan Luis Guerra y yo no he escuchado canciones de desamor de Juan Luis Guerra. Mira, realmente. Pero, sin embargo, Juan Luis Guerra ha mantenido un nivel en las letras y entonces mucha gente dice, lo que pasa es que lo que a la gente le gusta hoy en día es esto. Ajá, exacto. Pero eso no es verdad. ¿Por qué? Porque Romeo Santos te llena estadios a ti, cantándote una bachata con letras románticas. Gillo Sarante también ha hecho una carrera cantándote salsa con letras románticas y bonitas. Es cierto. Por ponerte un ejemplo, ¿qué canta Ricky Martin? ¿Qué canta Chayanne? Balada. ¿Qué canta Shakira? Luis Miguel. ¿Qué canta Luis Miguel? Y te llenan los estadios donde quiera que van. Y esos artistas vienen a República Dominicana y si se presentan en Alto de Chabón, llenan Alto de Chabón. Si se presentan en el Olímpico, llenan el Olímpico. Así es que eso de que la gente lo que le está gustando es tal cosa, no. El gusto también lo impone la misma sociedad. Claro. No, pero mira, yo no había hecho ese análisis realmente. Esos artistas que tú mencionas yo no he escuchado una mala palabra ni una canción de doble sentido. No. Y no le ha hecho falta para nada. Busca las letras, lo que ha grabado Chiquito Timbán, busca lo que ha grabado Sex Appeal, lo que ha grabado Asdrúbal, incluso Pacolé, que hizo la transición también del merengue a la salsa. Si tú te fijas, el único que quiso
hacer unas letras como un poco urbanas Callejera, en salsa, como callejera. que fue el Colegón cuando grabó una de Zacatá que le gusta el que sí, sea sí, en sí, el sí. Chino y en el Colmado, etcétera. La tipa es una mala. Ese, por ejemplo, el Colegón, él hizo esa letra un tanto urbana con eso. Ujú. Y sin embargo, aunque tuvo un impacto en el momento, no ha perdurado. Nadie canta eso en ningún sitio. Sí, exacto. Fue En algo ningún como lado. del momento, pero... Pero tú escuchas a la gente cantando La Maldita Primavera Sí. en voz de Gillo Sarante y la gente la anda tarareando para todos los lados. Entonces yo creo que también, si bien es cierto que para todo hay público, si bien es cierto que hay un público que le gustan esas letras del dembow y esas cosas, yo en lo particular a mí no me gustan y aclaro, no es no es por ningún tipo de prejuicio. de prejuicio ni discriminación, sino porque yo vengo de una generación en la que a mí me gusta más la música con arreglos orquestales, Exacto. con letras más. Entonces, cuando tú escuchas un tema, por un merengue de Ramón Orlando, Exacto. con esos arreglos que hace Ramón Orlando, una cosa impresionante. Ujú. Cuando tú escuchas temas por ejemplo, cantados por Fénix Ortiz, Sandy Reyes, entonces, o sea, es que incluso que volviendo al merengue no quiere decir que en algún momento también los merengueros no utilizaron esa letra De doble refranera. sentido y de doble sentido. Sí, y refranera. Por ejemplo, el tema de El Tabaco es Fuerte, El Tabaco de Johnny Fuerte. Ventura, que es un merengue que Johnny Ventura le escuchó esa expresión a Peña Gómez Ajá. en un discurso que estaba pronunciando en contra de Balaguer, no sé. Entonces, cuando él escuchó la expresión, dijo, pero espérate, me gusta esa expresión. Y fue donde Mundito Espinal. Y le dice a Mundito Espinal, hazme el favor, grábame, compónme una canción con esta frase. Del tabaco es fuerte, pero hay que fumarlo. No, pero ¿qué pasa? Mundito Espinal le compuso esa canción a Johnny Ventura, que la letra era muy fuerte, de sumamente directa contra Balaguer. Entonces Johnny Ventura dijo, pero si yo grabo esto, me voy a joder. Que dicho sea de paso, Balaguer mandó a matar a Johnny Ventura. Ajá. Yo no sabía ese dato. El gran problema estuvo en que a la persona a quien Balaguer mandó a matar a Johnny Ventura era una persona que admiraba a Johnny Ventura. Oye, eso. Y Johnny Ventura iba a tocar en el Jaragua. Y ese señor fue a esperarlo afuera. Y cuando él salió, él le dijo a Johnny, mire, a mí me dieron esta orden, pero yo no puedo hacerlo. Si usted puede, váyase. Y entonces Johnny Ventura agarró y se fue del país, se fue a Puerto Rico. Ajá. Y en Puerto Rico, entonces Johnny Ventura reinició su carrera musical allá por un tiempo hasta que pasó los 12 años y todo eso. Y después pudo retornar al país. Pero entonces, ¿qué pasa? Con la canción, cuando él ve las letras que le hizo Mundito Espinal, viene Johnny y dice, no, esa canción es muy fuerte. Entonces fue donde un señor llamado William Liriano le dice, mira William, yo le escuché esta frase a Peña Gómez, entonces yo quiero una canción con que tenga esa frase. El problema está que Mundito Espinal me hizo una letra muy fuerte, porque Mundito Espinal fue una de las personas que más merengue le compuso a Johnny Ventura, sobre todo merengue navideño, salsa para tu lechón, La Ley Seca, etcétera, etcétera. Entonces William Liriano, y mira qué bueno que voy a poder hacer esta historia, porque entonces William Liriano lo que comenzó haciendo con la canción fue una autobiografía de sí mismo. La canción comienza diciendo, el nieto de Lula tenía una rara enfermedad. El nieto de Lula era él, William Liriano, porque a su abuela le decían Lula, que ni siquiera la ciencia nunca la pudo curar, porque a William Liriano tenía una enfermedad que por más análisis que se le habían hecho no se había identificado qué era lo que tenía. E incluso murió de eso sin saber qué era lo que tenía. Wow. Entonces dice que ni siquiera la ciencia nunca la pudo curar. Se fue donde un curandero en busca de mejor suerte porque el tipo había dado todo lo médico y no encontraban la cura. Nada, ni la cura, ni tampoco de decirle qué es lo que usted tiene. Y viene con un remedio que eso no. Entonces, ahí él mezcló eso. Entonces, sale el tema, el tabaco es fuerte de esa manera. Todo lo que te quiero decir es, el tema Juanita Morel. Juanita Morel tiene una historia de amor preciosa. Juanita Morel, que Vilo
ahora me olvidó el apellido de él, que era de los Alvarado de Nagua, de esa zona. Él tocaba perico ripiao, merengue típico. Y estando él tocando en un sitio, llegó Juanita Morel, una muchachita. Y él la vio bailando y se enamoró de ella. Y cuando se enamoró de Juanita Morel, él lo que hizo fue que él improvisó una canción ahí. Le dijo, Juanita Morel, oye tu merengue, entre las mujeres tú eres mi derriengue. Y él terminó casándose con Juanita Morel. Ella, oiga. Y de ahí entonces, ellos empezaron a recorrer el país, él cantando y ella bailando. Y ella bailando. Vilo Hernández. Vilo Hernández, exacto. Y entonces se fueron a vivir a la zona de Loma de Cabrera. Ok. Y cuando allá hubo un problema entre ellos, decidieron separarse. Y Vilo le dijo, mira, lo único que yo quiero es que cuando yo muera, tú me enciendas la vela. Y ella le dijo, no hay problema. Cuando Vilo murió, Juanita Morel fue, le encendió la vela y luego ella le añadió otra estrofa, aparte de la que ya existía. Y decía, se murió Vilito por allá en Cabrera, Juanita Morel le encendió la vela. Y entonces ahí ella le entregó la canción a un trío que la grabaron y ese tema se popularizó. Sí. En 1984, Freddy Baragoico le hizo un homenaje a Juanita Morel en el Godo de la Semana. Entonces, mira qué historia tan bonita. Óyeme, qué hay cosa. detrás de esa canción. De Entonces, las letras. exacto, hay cantidades de canciones que, reitero, la música no es mala. La música lo que va a representar es una radiografía o de la sociedad, claro, o de las emociones que esté viviendo la persona que escribe una letra. Claro, no, yo lo único que, no que critico, sino que me da un poquito de pena que en esta época las letras tengan que ser tan... o sea, que no sean tan creativas. Porque, ¿qué pasa? Que antes había más restricción en lo que tú podías decir o no decir, ya sea por temas políticos o por temas morales, y se trataba de buscar una forma poética de decir las cosas. Pero ahora esas restricciones como que se han eliminado y ya tú dices las cosas como te llegan a la cabeza. Y para mí lo que se ha perdido un poco es la creatividad de cómo decirlo. Mira, es que la creatividad existe siempre, porque hay que hacer música y creatividad. Claro. ¿Qué es lo que ha pasado? Anteriormente, la música que se hacía en el país tenía una etiqueta de calidad cuando salía de estudios de grabación formales. Jorge Taveras, Manuel Tejada, etcétera, etcétera. Todo lo que salía de ahí tenía un sello de calidad porque lo hicieron en el país. Pero de buenas a primeras, en los barrios, un grupo de muchachos empiezan a improvisar estudios de grabación en una habitación de la casa. Sí. Y a ponerle cartones de huevo para aislar el sonido. Para aislar el sonido, sí. Perdón, y bajar de ahí entonces algunos programas del internet. Y comienzan entonces hacer música. Estos muchachos a ir a hacer música ahí. Y entonces ahí comienzan a escribir que las cosas que las cosas que están a su alrededor. Y que están a su alrededor. Claro. Y entonces venía de buena a primera, ese muchacho hacía un CD con eso y lo iba llevando por los colmados y por los diferentes negocios. Ayúdeme ahí, póngame eso. Ayúdeme esa canción, póngame esa canción para que... Claro. Y entonces, ¿por qué eso empezó a calar? Porque en el manejo de los artistas siempre existió la idea de que la gente pudiese ver al artista como casi un mesías, el inalcanzable y todo eso. Pero ahora no era así. Ahora el artista en el barrio era el muchacho que era conmigo, es mi vecino, y la canción que me están poniendo en todos los colmados es la de fulanito que vivía al lado mío. Sí. Entonces, ¿qué pasa con eso? Eso hizo que empezara a generarse un movimiento, porque hay que decir una cosa. Por primera vez en la historia de la República Dominicana, la música que se escucha, la letra que se hacen, la está imponiendo el barrio, no las élites. Fíjate que aquí se daba una situación, y es que la música surgía en la clase social baja, y cuando llegaba la élite, que la aceptaban, era que la música se masificaba. Sí. Ahora no. Ahora es el barrio, al punto de que la música ha llegado a un nivel que el barrio ya no solo te está imponiendo lo que tú vas a escuchar, te está imponiendo incluso su forma de decir las cosas. Sí.
Y entonces, hoy en día tú observas que ya hasta el lenguaje lo hemos ido modificando. Si bien en la lengua no es estática, la lengua es dinámica, el dominicano de 1990 no hablaba como el dominicano de 1844. No, claro. El dominicano de 2000 no hablaba como el de 1990. Entonces, cada día van surgiendo jergas, vocablos, que de dónde viene del barrio. Entonces, hoy en día, la gente le llamaba antes, teníamos un anglicismo para llamarle a la fiesta, party. No, ahora son teteos. Y tan así que hasta muchas palabras le han ido cambiando el sentido del concepto que eso tenía. Por ejemplo, un psicópata es una persona que tiene un problema psiquiátrico que le lleva a hacer un mal. Pero en el lenguaje de estos muchachos, un psicópata es una persona que tiene habilidades. Es un tipo que es duro en lo que sea. Tú eres un psicópata cocinando. Exacto, mire, y eso es una psicopatada, etcétera. Sicario. Ajá. Un sicario es una persona que se dedica a matar a gente por un salario. Por dinero, ¿sabes? Esa es su profesión. Pero en el habla de estos muchachos, un sicario es una persona que también tiene trascendencia. Un duro. Exacto. Que es un duro, que el tipo que jugando basquetbol es el que la mete de tres. Sí, mira quién es el tipo, un sicario. Sí, mira sí, cómo. Sí. Gángster. Nosotros sabemos que todo el mundo el gángster es el cabecilla de la mafia. De la mafia de cosas. No. En estos muchachos, el gángster es una persona que tiene privilegio, es una persona que, entonces, que tiene estatus, etcétera, etcétera. Entonces, fíjate que hasta el sentido de muchos vocablos, de muchas palabras, se han ido modificando cambiado. en medio de ese lenguaje. Entonces, Claro. se ha dado incluso lo que yo he llamado un lavado de conceptos. Porque en ese lavado de conceptos, así como tú lavas el dinero, así ha pasado ahora. Entonces ya lo que era negativo para nosotros, para estos muchachos no lo es. Entonces esto es una sociedad que es diferente y esa diferencia se expresa a través de la música como fenómeno, que es el principal vehículo de expresión de esta sociedad. Óyeme, pero qué interesante análisis. Mira, y yo no lo había visto así, pero la realidad es esa. O sea, la forma de expresarnos... o sea, la forma mejor, no digo de expresarnos, sino de difundir las ideas y la música, anteriormente estaba centrada en los medios de comunicación. Exacto. Pero ya los medios de comunicación se han democratizado. Ya cualquiera puede transmitir desde su casa y lo ven en China. Casa. Ya gente tiene emisoras online que la hacen en su celular. Efectivamente. Ya tú no necesitas ir a una casa disquera. Ya tú no necesitas pasar muchísimo trabajo para grabar un disco. Entonces, mira esto mismo que tú estás haciendo. Exactamente, esto es el mejor ejemplo. Tú lo estás haciendo a dónde? Exactamente. En una habitación, una cuestión de tu casa, un estudio que hiciste. Efectivamente. Esto tú lo subes a YouTube, tú estás creando tu contenido. Claro. Y qué es lo que incluso, fíjate, cómo hoy en día hay muchos canales de televisión que lo que están haciendo, que los youtubers que se hacen famosos y se pegan con algún tipo de contenido. Entonces, eso lo están trayendo a los canales de televisión. Sí. Cuando yo inicié Aprendo con Rafael, eso yo lo empecé como una chercha y quien me aconsejó que hiciera un Instagram con eso fue Peña Suazo. Ajá. Pues mira, de buenas a ver primera, eso llamó la atención de Jochi Santos. Y Jochi un día me llama. Mire, Rafael, sí, mira, yo he estado viendo lo que tú estás haciendo en las redes sociales y eso a mí yo creo que eso lo podemos llevar a la radio. Oye, y es Jochi que me llama a mí para yo entrar al mismo golpe. Sí. Pero ¿qué pasa? Todo el que conoce a Jochi, conoce la estructura de ese programa, sabe lo difícil que es entrar a donde Jochi. A Jochi le llegan currículos diarios de gente que quieren una oportunidad con Jochi. No, es Jochi que me llama a mí, a raíz de lo que yo empiezo a crear. Claro. Y una vez yo empiezo la sección con Jochi en la radio, un buen día recibo una llamada, que jamás en mi vida yo la pensaba, de Nelson Javier el Cocodrilo. Y Nelson me llama para decirme, eso que tú estás haciendo, ¿no te gustaría llevarlo a la televisión? Pero claro, porque yo te puedo ofrecer mi plataforma, mi programa, su programa premium, que era Buena Noche. Yo te puedo ofrecer y tú puedes hacer tu sección en mi programa. Entonces lo que te quiero decir es que hoy en día ya es de ahí que se está tomando las cosas.
Y si anteriormente, incluso la comunicación cambió, anteriormente la radio y la televisión se nutría de las noticias que salían en los periódicos, pero hoy no, hoy se nutren de lo que se ve en redes En sociales. las redes sociales. Entonces, esta sociedad cambió totalmente. Totalmente. Mira qué bien. Pero volviendo a las letras de las canciones, Vamos a volver a la música. Señores, porque escúchame, que yo me disperso. no, pero es que son cosas que realmente interesantes y que Pero- conectan, porque como tú dices, la música es un reflejo de la Claro. sociedad. La música es un reflejo. Y siempre tú vas a ver que, dependiendo de la época en que se escribió la canción, tú vas a ver cosas que te representan esa época. Claro. Y mira, yo siempre me llama la atención muchas canciones, boleros y baladas, que si tú te pones a analizarlo, tú dices, pero óyeme, esa canción en esta época hubiese sido cancelada totalmente, Totalmente. que hablan de temas de machismo, burla a los homosexuales, Exacto. o sea, temas que ahora mismo son sumamente sensibles. Óyeme, yo estuve en el programa El Vacilón de la Mañana, en la Mega. Ajá. La gente no se imagina lo difícil que es hacer comunicación fuera de este país. Porque todavía aquí hay un amigo mío que es humorista, se llama Pachuco. Ujú. Pachuco duró un tiempo yendo al programa Sábado Gigante Ajá. de Don Francisco. Y cada vez que Pachuco llegaba, primero tenía que conversar su rutina con el equipo de producción, Ay. para ver que lo que él fuera a hacer no tuviera algo que fuera en contra de los homosexuales, de los gays. Que no tuviera elementos de racismo. Ujú. Que no hablara en contra de los negros o de tal cosa. Y que la música que utilizara tuviese derecho También. de autor para utilizarla. Una cosa increíble. Entonces, por ejemplo, en el Vacilón de la Mañana, aquí tuve que YouTube te da libertad para tú decir muchísimas cosas. Hay gente que viven diciendo palabras soeces en los medios. Sí. Entonces, allí me decían, si yo iba a decir la palabra, bueno, lo voy a decir porque iba a decir la palabra coño. No, espérate. No, así no, di Toño, por ejemplo, para que la gente se haga la idea. Sí. Si voy a decir la palabra, no, esa no, espérate. Yo decía, pero Dios mío, ¿qué es lo que yo voy a decir aquí? Porque no se puede hablar. ¿Cuál es el problema? Entonces, gente que se va a Estados Unidos Ujú. fracasa Sí. en la comunicación porque no asumen, en primer lugar, que están haciendo comunicación en un país de primer mundo, en un país que ha evolucionado demasiado en materia de derechos, Ujú. en un país donde cualquier gente fácilmente te hace un lío porque tú te burlaste de los homosexuales, Sí. porque tú te burlaste de las mujeres, porque tú te burlaste de los negros, porque tú te burlaste de esto. Entonces, cuando viene a ver, tú has visto que incluso deportistas lo han tenido que multar, y hay deportistas que su carrera ha fracasado porque algún día dijeron una frase Sí. que se interpretó como racista. Wow. Entonces, todo ese tipo de cosas, en el modelo de sociedad donde estamos, aquí hay cosas que se ven porque son aquí en República Dominicana. Aquí todavía el humor que aquí se hace tiene un elevado contenido de burla hacia los homosexuales. No vaya a hacer eso No. a Univisión No. o a Telemundo o a uno de esos programas, porque esa comunidad sale y te hacen un lío. Entonces, en la medida que la sociedad también van avanzando en materia de derechos, hay temas que hay que irse cuidando cómo se tratan. Sí. Entonces, por eso incluso ya hay canciones que tú las escuchas hoy, pero que esas canciones nos sirven a nosotros para poder reflexionar con el tema de una cosmovisión que había. Como pasaba, como te ponía el ejemplo, el tema de Arroz con Leche, ese juego infantil. Arroz con Leche se quiere casar con una viudita de la capital, aunque hay otros países que le llaman con una señorita de la capital. Pero ¿qué decían entonces las mujeres de los campos? ¿Y por qué de la capital? Y por qué no del campo? entonces, ¿por qué yo del campo? Yo no califico. Pero entonces era que sepa coser. ¿Por qué? Porque cuando tú mirabas la función que había de la mujer, Esa era. era incluso cuando se daba en las escuelas, se daba de que clase de educación doméstica. Que tú ibas, en primer lugar, en la educación doméstica, los varones no podíamos estar. Eso nada más era para las Eso es mujeres. para en las la escuela. mujeres, sí. En segundo lugar, ¿en qué consistía la educación doméstica? Era enseñarle a bordar, en enseñarle a tejer, en enseñarle a cocinar. Entonces, ahí había una cosmovisión de la mujer en ese momento. Pero hoy en día eso no
No, No es así, no. Exacto, tú vas a encontrar una crítica respecto a eso. Entonces, reitero, la música siempre tendrá que ver con un reflejo de la sociedad en la que se esté viviendo en el momento. Exactamente. Wow. Bueno, Rafael, ya tenemos que ir acabando, pero realmente está muy interesante la conversación. Hay muchísimos temas que podemos hablar sobre la música, sobre la letra. Vamos a tener que hacer otro episodio, definitivamente, porque este tema, a mí me apasiona la música y vamos a hablar de otros temas dentro de la música que también son interesantes, sobre todo históricos, que hay muchos temas ahí del origen de muchos ritmos y demás que también son interesantes de darle caco. Así que no sé si tú quieres agregar algo más antes de que terminemos, Rafael. ¿Algún otro comentario o No, que entonces la gente se suscriba a mi canal de YouTube también. por supuesto, señores. Aprendo con Rafael, que Aprendo con Rafael. ya decidí también iniciar un canal de YouTube, a ver qué va a pasar con eso. Sí, vamos a apoyar a Rafael porque realmente el contenido de él, de hecho, yo empecé a escuchar a Rafael por el programa de Hochi y después me metí en su canal y soy fijo ahí chequeando lo que él publica. También hay otro tema medio picante que él publica, que también deberíamos hacer algo de un episodio de eso, pero vamos a dejar para después. Pero que siempre es con un sentido educativo. Sí, exactamente, muy educativo realmente. Me lo censuran en algunos programas. Bueno, no, pero, ese tema no. pero son realidades, o sea, son realidades. Tiene que saber. Exactamente. Claro. Muy bien. Bueno, pues Rafael, gracias de nuevo por estar aquí con nosotros. Gracias a ti. Y vamos a ver si la gente se suscribe. Por favor, denos like, por favor. Sigan a Rafael, síganos en las redes. Suscríbanse a Dando Caco. Suscríbanse a Dando Caco para que sigamos trayendo gente. Apóyennos en Patreon. Patreon tiene ahí una suscripción de $5 que usted nos puede apoyar para que compremos la cervecita y cambiemos la cámara que hace falta ya, por Dios. Sí. Bueno, señores, nos vemos la próxima. Bye bye.